Estamos con parte del panel de opinión. Verónica Pinilla está aquí, Jorge Gómez de la Fundación para el Progreso también está acá. Alberto Mayol suponía que tenía que llegar y una vez se llega en un ratito. Y hay hartos temas para conversar que tienen que ver con la semana. Partamos por... Muchas cosas. A ver, muchos temas. Pinilla. Pinilla. Ahí Pinilla. Ahí está bien. Bueno. Oye, ¿tienes algo que Pinilla? Te pregunté si tenía que ver con algo. No, nada. ¿Nada? No, nada. Nada más soy del Colo-Colo, entonces no. No, pero eso no quita, No, nada. Me habría gustado, porque habría sido medio bien popular ser y conocida. Habría sido la hermana conocida. de Pinilla. La hermana de Pinilla, la pariente de Pinilla. La pariente de Pinilla. No, hay harto tema. Para mí la discusión sobre el proyecto de identidad de género ha sido un tema desde el gobierno pasado hasta ahora muy relevante. Vimos que ayer se generaron varias tensiones en el gobierno, al interior del gobierno, con el presidente incluso habiendo ya presentado sus primeras posturas sobre el tema, tuvo que un poquito desdecirse, omitir, hizo ahí los diputados de Renovación Nacional, pusieron ahí sus puntos sobre la mesa, que creo que generó una tensión al interior del gobierno, y yo creo que eso también demuestra las dificultades que tiene el país, que tiene el sistema político y este gobierno en particular para hacerse cargo de este tema que es tan sensible, ¿no? O sea, definir la edad para poder modificar y poder enfrentar la identidad de género de nuestros jóvenes es sin duda un tema valórico que yo creo que va a generar divisiones al interior del gobierno entre la UDI y Renovación Nacional y las otras fuerzas políticas que están apoyando al presidente Piñera. Sí, yo creo que hay un tema que lo colocó en forma muy explícita, como ella lo hace muy a menudo, Jacqueline Van Rysselberghe. Ella básicamente lo que trata de decir es que si es que no hubiese ganado un Oscar, una mujer fantástica, probablemente no se estaría en esta situación que es casi un empotamiento del país respecto de un proyecto legislativo que si se hubiese dado en otras circunstancias o con otro tiempo, no habría salido nunca, como aparentemente está saliendo. Y en Renovación Nacional hubo voces que señalaron y hablaron por primera vez de descoordinación entre el Ejecutivo y Chile Vamos, en función de este particular proyecto. Claro, lo que pasa es que el tema es sensible para la población, es un tema valórico que ahora, yo no estoy de acuerdo con la senadora. Creo que sí, el Oscar y la Mujer Fantástica explicitan esta problemática social que tenemos en Chile y esta falta de visibilidad, pero ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puesto sobre la mesa este y otros temas que tienen que ver que Chile se haga cargo de la identidad de género de nuestros jóvenes y de nuestra población. Entonces, sí, ayuda, digamos, pero el tema está en la agenda hace mucho rato. Hay un punto ahí importante, yo creo que... Jorge Gómez. Refleja lo que dice Van Rysselberghe, que tiene que ver con la lógica de improvisación con que se legisla en Chile. Yo creo que hay un problema de fondo que tiene relación con que nuestros legisladores muchas veces están más en función de lo que va pauteando, en este caso las redes sociales o de repente la discusión pública más como general. Y eso se traduce muchas veces en lógicas de legislación, y yo creo que eso también se ve reflejado en esta discrepancia entre el gobierno y los parlamentarios de Chile Vamos, en que finalmente ellos no visualizan lo que deberían estar pensando en términos de legislación y se les pone encima un tema rápidamente producto de, en este caso, la premiación de una película. Pero yo creo que es un fenómeno que hemos visto en otras situaciones donde finalmente los legisladores dicen, ahora hay que legislar sobre este tema. Lo hemos visto con el tema del Sename, lo hemos visto en otras situaciones con, no sé, por ejemplo, el Transantiago, en que, parece que hay un problema y nosotros deberíamos abordar esto legislativamente. Yo creo que ese problema es más de fondo y que yo creo que no lo ha visualizado ni el gobierno ni, en este caso, la oposición. Y es un problema que probablemente se va a manifestar no solo con el tema de la ley de identidad de género, que es una discusión que está hace mucho tiempo, hay distintas posiciones, incluso dentro de la propia coalición de gobierno, y que sin embargo refleja un problema que se traduce después en otro problema, que es el que finalmente lleva al TC como eje de la discusión. Es decir, cuando se legisla de manera improvisada, cuando se legisla de manera más bien en la marcha, el problema es que muchas veces se legisla de manera inadecuada
o no de manera correcta. Entonces, de repente, es que nos equivocamos en esto, hay que corregir esto otro. Uno entiende que efectivamente la legislación puede prestarse errores porque los que legislan son personas. Pero creo que hay un problema en ese sentido, porque finalmente la forma en que se legisla es en función de lo que la opinión pública eventualmente pautea. Y yo creo que el rol de los legisladores, y esto es como una idealización, uno podría decirme, en realidad estoy idealizando, pero es así, es que el legislador hiciera ese proceso de una manera mucho más reflexionada y menos en función de las pautas, ya sea noticiosas o las pautas de redes sociales. Yo creo que ese es un factor también ahí. Sí, Jorge, yo lo que sí creo que Chile ha tenido una discusión importante sobre el tema de identidad de género. Y es difícil pensar que hoy día Chile en el siglo XX no tenga una legislación acorde con la problemática. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es el problema para mí? El problema, y yo creo que también radica un poco la discusión que hay hoy día en el Congreso, tiene que ver con la edad a la cual tú asumes este cambio o esta necesidad de cambio de género, porque sobre los 18 años... Evidentemente tú ya eres mayor de edad, tomas la decisión que quieres. El Estado obviamente igual te puede facilitar esa decisión con acompañamiento psicológico, apoyo a la familia, pero el problema que tenemos hoy día en Chile tiene que ver con nuestros jóvenes. Porque sobre todo es en la edad que para los jóvenes les es más complicado asumir solo, sin el apoyo familiar a veces sí. Obviamente la familia tiene un rol importantísimo que cumplir, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que era una salida que tuvo el presidente Piñera la semana pasada, que dijo, bueno, dejémosle a los padres que decidan, incluso para los jóvenes entre los jóvenes. Dijo una frase que perdón, y ahí me pareció a mí interesante porque daba con una solución que era de alguna manera tratar de dejar a su mundo político muy conservador, que es la UDI, relativamente satisfecho, y creo que ahí lo dejaron sin piso porque le dijeron, bueno, acá no hay posibilidad, no vamos a conversar. Entonces creo que al presidente por primera vez en esta luna de miel que tuvo lo dejaron en una posición políticamente muy compleja. Fíjate que hay un punto interesante ahí, que es el tema de el rol de los padres con respecto al Estado y el rol de los padres con respecto a los hijos. Yo creo que ahí a veces como que uno... no sé si esperar coherencia con respecto a eso o en distintos temas puede haber incompatibilidad o incoherencia. ¿En qué sentido? En que, por un lado, y este creo que es una paradoja desde la derecha, lo que se planteaba en algún momento era que efectivamente los padres tienen la facultad de dirimir, por ejemplo, con el tema de la educación. Exacto. Y por lo tanto, el Estado no debería entrometerse, que creo que yo estoy de acuerdo con ese punto. Pero paradojalmente, en este caso se plantea que el Estado debería estar dirimiendo en vez de los padres. Entonces, a mí me genera una contradicción, porque si yo parto de la presunción de que los padres entienden mucho mejor los intereses de sus hijos, no solo a nivel educativo, sino también a nivel, llamémoslo, sexual, de salud, de sus condiciones psicosociales, etcétera, etcétera, no me explico el por qué se le otorga la facultad al Estado en este caso. A ver, Jorge, veamos la frase del presidente Piñera, porque yo creo que la frase del presidente Piñera es clave en esto. Él dice, nadie sabe mejor lo que les conviene a sus hijos que sus padres. Y yo creo que esa frase es súper peligrosa. En principio uno diría, obvio, sí, lógico, ¿no es cierto? Sin duda. Uno quiere lo mejor para sus hijos y uno le abre todas las puertas y uno... Es verdad. Pero, voy a poner un ejemplo. De los niños que están en el Sename, que tanto se habla y al gobierno le encanta cacarear. Por buen ejercicio, yo hago el mismo. De los niños que están en el Sename, el 90% de sus padres probablemente tomaron decisiones incorrectas respecto de los hijos, de lo que querían hacer. No, lo que pasa, por ejemplo, las discusiones con los trasplantes. Y con todo tipo de cosas. El hecho de que uno sea progenitor de un niño no significa necesariamente que tú vas a tener la iluminación de saber exactamente lo que más le conviene a tu hijo. A veces es al revés. A veces tú lo que quieres es que la utilización que hay de los hijos, el abandono que hay de los hijos. Claro. ¿Qué pasa en esas situaciones? ¿Qué pasa con un padre que se niega a reconocer una condición de su hijo? Por ejemplo, en el caso de la identidad de género o en el caso de la homosexualidad.
Lo que pasa es que ahí yo creo que el punto ¿Dónde es está, cómo dónde se está, dónde está la establece frase de que uno sabe? cómo se aborda el asume justo esa decisión. claro, el punto ahí es el justo equilibrio. Cómo se aborda el justo equilibrio. Por eso planteo esta paradoja en el fondo. Porque efectivamente uno también podría considerarlo en el ámbito educativo, que hay puntos en que los padres pueden errar la decisión, ¿cierto? Yo creo que los padres siempre erramos las decisiones en muchos casos. Ahora, ¿cuál es el justo equilibrio? Entonces, ahí entra la discusión. Si es que eso es así. Y yo creo que ahí falta la discusión. Si eso es así, ¿de qué sirve la frase amplia, única y absoluta? Nadie sabe mejor lo que le corresponde o lo que le conviene a sus hijos que sus padres. Yo creo que es una frase peligrosa, porque la realidad te demuestra que gran cantidad de niños que sufren privaciones brutales, que tienen vulnerables, en gran medida están así por malas decisiones de sus padres. Y el Estado ahí es un garante de sus derechos y todo. Sí, ahí hay un punto importante también. Aquí el Estado, hasta el momento, no ha sido garante de sus derechos. Ese es el problema Bueno, que nosotros tenemos. Ahí tenemos el problema del Sename, que es como el ejemplo más fehaciente y explícito de la incapacidad del Estado de garantizar esos derechos más básicos y más mínimos. Pero volvemos al punto que yo creo que efectivamente no se puede tampoco legislar en base a frases. Es decir, ahí entra el punto de la discusión de que este tema es mucho más complejo que simplemente decir los papás sí, los papás no. Yo creo que hay una complejidad mayor que no es abordada, y por eso mi crítica a cómo se legisla en ciertos temas y en ciertos ámbitos, en que parece ser una visión más bien binaria, en que es A o B, pero en realidad no se considera como la complejidad del asunto y lo que conlleva. Por eso la lógica del justo equilibrio en estas situaciones creo que es importante, y obviamente no puede ser como legislación en base a lo que es a una frase bonita. Claro, porque la frase, está bien la frase como para la prensa, está bien la frase como, bueno, el gancho, pero la legislación es algo más complejo que eso, y yo creo que en ese contexto hoy día la discusión sigue siendo muy débil. A nivel como de los parlamentarios, de los que finalmente van a decidir la legislación. Bueno, Alberto Mayol llegó en todo caso, gracias por Hola, venía escuchándolo, así que... A mí tres cosas. Primero, yo creo que la salida de Piñera es una salida política frente a la dificultad que tiene en su conglomerado para hacerse cargo de este problema. Segundo, yo creo que la sociedad chilena requiere que el presidente asuma una postura frente a estos temas. O sea, podemos estar en contra, podemos estar a favor y hacemos la discusión que corresponda, pero creo que lo peor que puede pasar es que él trate de estar en el ancho camino al medio, porque claro, genera desconfianza. Finalmente hasta Evópolis en algún momento lo mencionó. O sea, necesitamos que el presidente asuma una postura. Que se defina, claro. Que se defina. Bueno, ¿este gobierno va a estar a favor de la identidad de género o no va a estar a favor? Vamos a ponerle prioridad, vamos a hacer una discusión real, vamos a sacar el tema al Congreso. Y tercero, creo que tampoco podemos hacer de esta discusión una cosa permanente, eterna, nos hace mal. Hay temas que son mucho más medulares y que son centrales en el sistema, que necesitan abordarse. Y claro, y habla también de una derecha que es tan conservadora, nos tiene tan arrinconados en temas valóricos, no nos permite a Chile salir de este subdesarrollo cultural finalmente que a veces tenemos en la manera de mirar las cosas, que creo que nos hace súper mal. Alberto, ya. Sí, yo creo que efectivamente aquí hay un problema que es que toda política pública y toda decisión política debiera partir de alguna clase de, vamos a decirlo así maximalistamente, de alguna clase de filosofía. O sea, que se podría reflejar eventualmente en alguna clase de discurso político bien resumido, bien sintético, que refleje lo que hay. Cuando uno ve el tema de los niños, en Japón los niños son ostensiblemente del Estado. En Israel también. O sea, son más del Estado que de su familia. Exacto, claro. Tú en Japón, un niño está en la calle y si un policía lo ve, le pregunta de dónde es, y él llama, la pregunta que le hace es, ¿y cuál es tu colegio?, le dice. Y llama al colegio. Y el profesor jefe es el equivalente a nuestro padre. Esa es la persona importante. Y él le dice, no, sí es normal porque él anda en bicicleta, siempre va a esos lugares, lo llaman a cualquier hora. Entonces, es parte de la relación con el Estado, que tiene que ver además con la relación con la cultura, porque el Estado es parte de la cultura. O sea, entonces hay muchas formas de entender esto y hay que tomar una definición de respecto a la filosofía. ¿En qué punto, hasta qué nivel? Porque, como bien decía Fernando hace un rato, aquí la visión de que los niños le pertenecen así como propiedad privada a los padres
es parte del fracaso del Sename. Sin duda. Es parte del fracaso. O sea, aquí se habla mucho de que el Estado ha fracasado en el Sename. Aquí hay un fracaso como sociedad. O sea, cuando tiene un problema con los niños, tan masivo, de tanta cantidad, de tan vergonzosa gestión, ¿no? Donde, esto es literal, las autoridades y los expertos chilenos que trabajan en los gobiernos no quieren viajar a los eventos internacionales sobre infancia porque les da vergüenza. Bueno, normalmente a esas cosas la gente quiere ir porque La gente quiere viajar. porque dice. es gratis, porque está lleno de hoteles, porque entonces está Y viático. viático, conoces gente, ¿no? Y es todo particularmente cálido, no pasa frío, digamos. Bueno, resulta que no quieren ir, porque el caso chileno es un caso emblemático de un país con altos niveles de crecimiento en su economía y con una situación de la infancia vergonzosa. Entonces, esto es un problema de la sociedad. Yo creo que aquí empezar a cargar, porque yo les puedo contar, 60 cosas de las instituciones privadas respecto a infancia, que no cumplen la ley por de pronto, porque muchas veces buscan mecanismos para hacer selección, por ejemplo, en las adopciones, ¿no? Que es ilegal, ¿no? Y que además, mientras reciben plata del Sename, andan por la calle pidiendo donaciones, hablando en contra del Sename. Diciendo, usted sabe las cosas que pasan en el Sename, en cambio nosotros, ¿no? Y andan pidiendo las donaciones con ese discurso. Entonces, o se niegan a investigar al Sename. O que además, efectivamente, entonces, porque además muchos de esos casos que aparecen como niños que han fallecido en el Sename, no solamente han fallecido en el Sename. O sea, entonces, toda esta situación es una situación, yo creo que hay que tomar una definición. Efectivamente, ¿hasta qué punto? ¿En qué nivel? Cuando dejan de pertenecer a los padres, ¿bajo qué condiciones? ¿Cuánto es el Estado el que tiene que salvaguardar la situación? Todo eso es una discusión que hay que llevar a cabo muy profundamente y desgraciadamente, claro, yo creo que las frases que resuelven esto como sencillamente no se hacen cargo de esa necesidad de encontrar una filosofía que no pertenece a nuestra cultura de base, no tiene una raigambre histórica. En Chile somos un país literalmente de guachos, como dice la antropología al respecto, y esa cultura a nosotros nos cuesta entonces incorporar la dinámica de cómo hacernos cargo de los niños. Yo creo que hay un punto interesante. De hecho, la frase los niños son del Estado yo creo que también es peligrosa. Obvio, pero en el sentido de que yo creo que el factor cultural... Yo prefiero la frase que dice los niños tienen derechos que son propios de ellos. Sí, obvio. Y déjame ponerte un ejemplo, Jorge. Yo me acuerdo en Estados Unidos que de pronto fui a devolver en esa época. Tú adquirías, qué sé yo, videocassettes en estas videoclubes y después los ibas a llevar. Y estacioné el auto, estaban 2 de mis niños adentro. Estacioné el auto y dejé a los niños. Vuelvo al tiro porque voy a dejar estas 2 ahí con la ventana abajo. en la casilla. Con la ventana abajo. Exacto, con la ventana abajo y todo, y parto. Qué sé yo, que queda a unos 40, 50 metros. Y había varias gente poniendo cosas, ya no, me habré demorado, qué sé yo, 3 minutos, 4 minutos. La cuestión la puse ahí, vuelvo y habían 2 señores parados al lado de mi auto. Digo, ¿sí? ¿Usted es el padre de estos niños? Sí. Le queríamos decir que nosotros estábamos vigilando por cualquier cosa que pasara, porque tiene 2 niños chicos que, de acuerdo al estado de Massachusetts, esto puede ser un delito federal, qué sé yo, no puede dejar a sus hijos solos. Se me sentí como la mona. Peor plan. Yo voy para allá y dejo la cuestión citada. Pero los niños tienen derechos y tienen ciertas protecciones que no obedecen necesariamente a la responsabilidad o incluso a la voluntad de los padres. Exacto. Claro, es que a eso iba. El tema cultural es clave, porque, por ejemplo, en el caso de Japón, lo podemos extrapolar incluso con el cuidado de los ancianos. Sí. En Chile tampoco nos hacemos cargo de los ancianos, ni las personas como los civiles, ni el Estado. Entonces, el tema cultural también es muy potente. Yo creo que efectivamente hay que buscar el equilibrio, porque creo que la frase también de los niños son del Estado también genera ciertos riesgos en términos como partamos filosófico y después práctico, porque al final terminamos la política del hijo único, ¿cierto? Como el Estado es dueño de los niños, o ciertas políticas que muchas veces contravienen quizás los propios derechos de los niños, pero yo creo que lo importante es entender, y ahí yo concuerdo en el tema cultural con el tema de los cuidados de los niños, y cómo en el fondo
los niños hoy día siguen siendo un tema como muy secundario en la preocupación. Y ahí entra el tema de cómo los civiles también se preocupan de los niños, cómo asumimos el cuidado. La cuestión cultural es súper fundamental. De hecho, gran parte de los problemas que muchas veces se dan en las decisiones en el Sename tienen que ver con lo que pasa con los jueces. Que muchos de los jueces operan en la lógica antigua de que el niño es de los papás, po. O de la mamá, sobre todo. O de la mamá. Entonces, oye, pero si tiene una familia que está dispuesta a recibirlo, o sea, ¿de qué están hablando? Entonces, y no ha habido violencia, porque muchas veces hay casos de negligencia. O sea, familias que son muy negligentes y no tienen capacidades paternales. Entonces tienen que, pero por favor, o sea, devuelve a la familia, o sea, porque si tiene su padre, si tiene su madre, no lo han echado. Entonces sencillamente está lleno de elementos culturales que van socavando todo este plano de las decisiones y que tiene que ver con efectivamente comprender una cuestión que es de estándar mundial, que tiene que ver con lo que dice Fernando, que efectivamente que el corazón del asunto está en los derechos de los niños. Y eso, llevarlo a cabo, suena súper fácil decir los derechos de los niños, pero llevarlo a cabo en términos de legislación y de operación es súper difícil. Y ha significado una serie de situaciones. Por eso, a mí me parece que cuando tú reemplazas herramientas que pueden haber fracasado, pero que eran más complejas, porque lo que hizo Michelle Bachelet con el Consejo Nacional de la Infancia, yo tengo muchas críticas, pero objetivamente al menos era un comité de ministros que estaban obligados a estar cada cierto rato conversando y mirando el tema, coordinarse, claro. ¿no? Mirando el tema. Cuando uno pasa a una comisión que no sé cuánto va a durar, ¿no? Ya van 2 comisiones. Claro, que además ya van 2 comisiones, pero además se pasa a una comisión que no sabemos cuánto va a durar, formada así como, bueno, nadie sabe por qué criterio, ¿no? Dices, bueno, pero a ver, ¿por qué, pensémoslo como Estado, no estoy hablando de los gobiernos, ¿por qué después de esta experiencia que tuvo sus defectos y sus virtudes, que no tiene continuidad alguna, ¿no? Después vamos a esta otra que es mucho menos profunda y que puede tener sus virtudes y tendrá también sus defectos, pero no tiene continuidad alguna con quizás lo que vendrá después, que será la comisión en la Cámara de Diputados, que será todo o sea, que de hecho esa gente de la Comisión de la Cámara de Diputados va a recibir en muy mala forma lo que salga de esta comisión, naturalmente. Entonces, por la manera que nació, ¿no? Claro. Entonces cuando tú construyes esto en el marco de un supuesto ecumenismo y acuerdo, es evidente que no va a funcionar, es evidente que todavía no es el camino. Bueno, hagamos un alto ahora y tenemos la segunda media hora porque yo creo que es súper importante este tipo de legislación que se está dando, además es legislación acorde con los tiempos modernos y todo, pero me hizo tilín lo que planteó otro panelista ayer, Pancho Martorell, cuando dijo, ojo, hay que tener cuidado con a veces encerrarnos en legislación que abarca a cosas súper importantes, pero que abarcan a minorías de población. Y concentrarse exclusivamente en eso, olvidando de que hay necesidades de reformar pilares centrales de la convivencia que nos afectan todos los días y de manera más profunda, digamos. Así que, ¿por qué no conversamos de alguno de esos pilares en un ratito más? No, y un pequeño detalle. Sebastián Piñera, yo creo que muy astutamente, lleva los temas a una agenda de masividad reducida, porque sabe que todas las platas que se puedan trabajar allí son evidentemente inferiores y que permiten entonces discutir cosas que no te llevan a un aumento del gasto público. Bueno, vamos a comenzar en la segunda media hora sobre eso. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. Te entregamos fútbol, pasión, opinión y análisis primero que nadie. Conclave Deportivo. De lunes a viernes de 12:15 horas por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Cristian Peñailillo, Francisco Aguiluz, Mane Grant, Rafa Olarra, Chamagol González, Marcelo Muñoz y todo el equipo deportivo de La Clave te dan 3 horas de puro fútbol. Conclave Deportivo. Somos deporte. Somos La Clave. Hora clave. 9 de la mañana, 57 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave.
En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Cuando tienes confianza, pero cuando tienes doble confianza, con la nueva Pepsodent White Now Care Correction, blanquea tus dientes y protégelos al instante. Gracias a sus ingredientes de blanqueamiento instantáneo que cuidan tus dientes y que son cero abrasivos. Su tecnología Blue Light corrige las imperfecciones de color para una sonrisa blanca desde el primer cepillado. Pepsodent, una sonrisa lo cambia todo. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave, y comenta. Es tu combinación clave. Casa Mía es una residencia privada ubicada en un sector estratégico de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Cuenta con un servicio integral orientado a la acogida, cuidado, asistencia y todo el apoyo que ellos necesitan. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. Abril se vive al aire libre en el Sheraton Santiago. Al almuerzo lo esperan de lunes a viernes con el menú ejecutivo y exquisitas preparaciones en restaurante El Cid. Y durante todo abril, el fin de semana, no se quede sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrinas, ensaladas e inigualables postres y tortas caseras en el buffet de El Bohío. Con un entorno inigualable y la mejor atención, venga a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida a Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook. Mucho más. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Estamos con el panel de los días jueves. Están con nosotros Alberto Mayol, Jorge Gómez, Verónica Pinilla. Y ayer el ministro de Hacienda, a quien entrevisté en la noche, el ministro de Hacienda anunció lo que denominó un plan de austeridad. Y eso, austeridad, básicamente cuando se dice eso desde Hacienda, significa de que hay que recortar determinadas cosas. ¿Qué cosas se van a recortar? Y aquí estamos en problemas medulares, centrales, digamos, porque son problemas de gasto mayor. Él mencionó anoche varias cosas que tienen que ver con, qué sé yo, reemplazo de los autos que se hacían antes cada 4 años y ahora se van a hacer cada 8 años, situaciones de transportes, viajes, un montón de cosas que afectan la burocracia del Estado. ¿Ah? Y tú cortas ahí. Le pregunté a Felipe Larraín si es que esto abarcaba también cortar políticas públicas específicas o programas especiales que haya. No me dijo que sí, pero sí dijo, y me parece razonable también, que había que evaluar si es que determinados programas tenían o no tenían efectividad en aquello a lo que se estaba planteando, no necesariamente para cortarlo, pero sí para reenfocarlo en aquello que mereciera. Pero cada vez que se habla de austeridad, te puede salir pero cualquier cosa. Claro, porque en ese discurso que tú diste, si lo llevamos a salario de un chileno medio de 500.000 pesos, eso equivale a ahorrarse literalmente, cambiar la cantidad de años para renovar la flota, cosas así. Eso equivale simplemente al equivalente a 4.000 pesos. O sea, no va a cambiar la historia por ese tipo de ahorros. Por tanto, cuando él está diciendo hay que meter la tijera en algún momento llegará a algo más importante. O sea, no es tan simple, porque además se habla de austeridad y bajar el gasto. También hubo un aumento del gasto cuando él reduce los ingresos. Porque no nos olvidemos que ellos toman una decisión que es reducir los ingresos. Reducir porque van a bajar la tasa de tributación de las grandes empresas. Claro. Bueno, ahí también le pregunté, y él reconoce que toda baja tributaria necesita compensarla con algo. Y me dijo, vamos a presentar un plan de con qué se va a compensar, pero no puedo decirlo todavía. Entonces yo traté de sacarle algo, pero Felipe en ese aspecto es disciplinado. Sí. Lo único que sí me dijo es que no iba a haber aumento de IVA.
Es la única cosa que mencionó. No se va a compensar con aumento en IVA, pero no me dijo nada si es que había aumento en impuestos de renta, en impuestos en tabaco y alcohol, que probablemente sí. Que probablemente sí. O si es que va a haber algún tipo de impuesto a la gasolina que sube, o si es que van a haber algunos otros timbres y estampillas, que es otra clásica, en fin. Pero dijo que ese plan se iba a anunciar próximamente y que básicamente lo que buscaba era compensar lo que se perdía por la baja de tributos a las empresas. A mí me parece que están en una situación bien compleja, porque uno de los compromisos que asumió el presidente Piñera fue que los programas sociales no los íbamos a cortar, íbamos a tener una cierta continuidad y se iban a evaluar en función de su mérito. Uno puede tener muchas diferencias respecto a los programas sociales, pero a mí me da la impresión, haciendo una mirada y comparando también los programas que hay en Chile en comparación con América Latina, que los programas sociales en Chile son relativamente serios. O sea, no se hace un programa por cada gobierno que aparece, sino más bien se intenta hacer un programa en función de un modelo que ya está relativamente instalado, que es un sistema de protección social. Podemos tener diferencias sustantivas con la manera como entendemos el sistema, pero hay programas que están funcionando y se evalúan anualmente, además, cosa que es muy raro. En el resto de América Latina todos los años evaluamos los programas sociales, les ponemos números, hacemos a veces más evaluación económica que social a aquellos programas. Entonces, hoy día asumir una decisión de bajar programas yo creo que es un tema complejo, porque tampoco tenemos una gran cantidad de programas sociales que digamos, mira, aquí no es la bolsa de Brasil, ni son las bolsas de empleo, ni es las luquitas, digamos, o los programas que entregan en Argentina, sino que son programas que están bastante acotados. Entonces, finalmente, si tampoco va a hacer aumento del IVA, como tú mencionas, no va a aumentar la tributación a las grandes empresas, ¿de dónde va a salir la plata? Entonces, o vamos a tener un gobierno 4 años con muy poca fluctuación del gasto, ¿no es cierto? O vamos a tener esta necesidad de recorte en aquellos temas que, la verdad, a mí me parece que está bien. Pueden rebajar la flota de autos, pero eso tiene un límite en algún momento. Que por definición, en la derecha tiene una mirada muy optimista de el valor que tiene el crecimiento y las posibilidades que ellos cuando están en el gobierno tienen de hacer crecer muy rápidamente y fuertemente al país. Por lo tanto... ¿Tú dices que están apostando a eso? No, eso te lo dicen. Sí. Y lo encuentro legítimo dentro de su visión. Su visión tiene que ver con que tú concentras prácticamente todo el bienestar en un aumento de crecimiento que después se reparte de alguna manera. El problema es cuando tú tienes que cortar primero. Porque tienes que escoger qué cortas, digamos. Sí, yo creo que hay que hacer una evaluación bien en perspectiva. Yo creo que efectivamente la lógica del crecimiento es como una mirada más de largo plazo, ¿no? Nadie podría pensar que en 4 años como que reemplazamos una cosa por otra en base a eliminar programas. Yo creo que incluso acá el ajuste viene más ligado con, por un lado, no olvidemos lo que los propios personeros del gobierno anterior dijeron, en realidad gastamos más y tenemos más deuda de lo que realmente habíamos calculado, por lo tanto ahí el gobierno entrante tiene que hacer un ajuste. Esto es como que me entregan la tesorería del curso del colegio y resulta que hay una pérdida o un despilfarro ahí que tengo que hacer los ajustes para seguir manteniendo ciertos servicios o ciertos planes. Entonces yo creo que acá lo que está haciendo el gobierno en primera instancia es como hacer este ajuste para evitar tener que cortar el suministro en ciertos programas. Yo creo que el gobierno hoy día no viene en la lógica de necesariamente cortar programas. Y Piñera como que trató de dar a entender eso, incluso en la propia campaña, y han tratado de dar como esta dinámica de generar esta especie de como crecimiento pero con ciertos servicios. Entonces yo creo que hoy día el ajuste tiene más que ver con un tema de contingencia. Recibimos un fisco relativamente tan variante, tenemos que ajustar. Claro, con un déficit estructural. Exacto. A largo plazo. Exacto. Y alto. Claro, la apuesta al crecimiento yo creo que es una mirada más de largo plazo.
Yo creo que ni siquiera, puede que toquen algunos programas, pero no en el sentido de eliminarlos, pero sí, y yo creo que eso es muy importante, el tema de la accountability en términos de resultados sociales. Es decir, a ver, estamos gastando tanto, ¿se justifica este gasto y qué efecto tiene eso efectivamente sobre quienes reciben ese tipo de apoyos? Y ahí yo creo que es importante, no es negativo tener ese tipo de políticas, porque obviamente, y ahí no hay que olvidar que incluso el que gana 500 lucas, financia esa plata, o sea, paga los impuestos con el IVA, con las bencinas. De hecho, a mí me parece irrisorio que ese ajuste subiendo las bencinas, porque al final al subir las bencinas sube el pan, sube esto, sube lo otro. No dijo que iba a ser eso, pero a mí me parecería irrisorio, porque finalmente los que pagamos y ya es muy alto. Los impuestos con las bencinas, o sea, si yo estuviera en el gobierno eliminaría el impuesto a la bencina o lo bajaría mucho más. ¿Por qué? Porque eso facilita es otro IVA. Otros IVA, claro. Entonces, el cómo asignamos también ese reajuste es importante y hay que poner ojo, porque efectivamente cómo se va a mantener este ajuste para mantener el dinero que se necesita para mantener programas es un tema clave. Yo creo que no hay que asignárselo, por ejemplo, y qué bueno que no se haga en el IVA, porque obviamente el IVA es un impuesto que pagamos todos a cada rato. O sea, desde el café que tomamos está pagando IVA, el agua, no sé. Entonces, a propósito. Entonces ahí es importante. Yo creo que esta fase es una fase de ajuste que necesita hacer el gobierno para tener ordenadas sus arcas fiscales y poder en el fondo ahí tomar decisiones de manera mucho más Jorge, adecuada. Déjame ir un poco a lo que planteó originalmente Alberto. Cuando tú dices que vas a hacer un plan de austeridad, que yo no lo critico y creo que tiene todo el derecho a hacerlo y probablemente es necesario hacerlo. Lo que inmediatamente gatilla la palabra austeridad es dónde van a estar las prioridades. El cinturón apretado, obvio. ¿Dónde van a estar las prioridades? Y las prioridades en un gobierno en gran medida son visiones ideológicas. Tú dices, por ejemplo, este tipo de cosas yo no las corto. Nunca entro a picar dentro de, por ejemplo, el porcentaje de dinero del fisco destinado a la Fuerza Armada. No lo toco, o a las policías. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista eso tiene que ser siempre ceteris paribus o crecer. Otros dicen, por ejemplo, yo no tengo ni un problema en postergar ministerios de ciencia, en postergar inducir a que se haga innovación y tecnología en valor agregado, sigamos exportando durante un tiempo el cobre crudo, porque no hay platas como para incentivar directamente esa situación. Y esas son visiones, tú quieras o no los quieras, son visiones ideológicas del país. Sí, claramente, obvio. Y por lo tanto, donde más que mirar a veces que se corta, a veces es interesante ver dónde no se corta. Ahora, yo creo que hay un cambio ahí, por ejemplo, en el tema de las Fuerzas Armadas. Yo creo que la visión hoy día, y esto es producto de los propios escándalos, es que necesariamente hay que poner control sobre el gasto ahí. No sé si necesariamente eso se traduzca en, oye, el 10% lo vamos a sacar o vamos a dar solo un 5%, pero ya se generó una arista en que hay que poner control sobre el gasto, hay que poner fiscalización, hay que poner, en el fondo, un vigilante que vea que esos recursos se utilicen de manera adecuada y no de la manera inadecuada en que se han utilizado. Entonces ya hay un cambio en términos de criterio, que obviamente es radicalmente distinto a lo que probablemente predominaba en el primer gobierno o durante los 90, en que prácticamente ese era un espacio. Pero a mí lo que me parece nadie. más interesante es tratar de proyectarnos o adelantarnos de dónde va a salir la plata. Creo que, porque de alguna parte, ¿cuál es la decisión que van a tomar ellos ideológicamente? Pero yo tengo ahí una duda respecto a lo que pasa con la oposición. Porque es interesante que el gobierno plantea y dice, bueno, vamos a hacer esto. O sea, un presidente que tiene la cuarta, quinta fortuna del país, dice, le voy a bajar los impuestos a la gente como yo. Eso es lo que dijo, políticamente hablando, ¿no? Que normalmente para las oposiciones son un regalo esas cosas. O sea, si Michelle Bachelet va y dice, mire, vamos a hacer un aumento, lo que se le criticó en su momento a una ministra, ¿ya? Vamos a hacer tal beneficio para personas que son como yo, ¿ya? Bueno, la gente diría, oye, pero esto es el colmo, a medida de un grupo muy pequeño, en un momento donde dice el gobierno que hay que ajustarse el cinturón, con una ley que ya existe, donde ya se estableció que a ese grupo se le va a cobrar una cifra mucho más alta,
¿ya? En un acuerdo que fue con la derecha, ¿ya? Donde la derecha votó a favor de aquello. Y se dice, no, esto no vamos a llegar a ese nivel, vamos a dilatar el proceso para llegar a ese nivel, vamos a darle entonces un impuesto menor a los más ricos. ¿Bajo qué fundamento? Ni siquiera se ha hecho la pregunta, eso es muy interesante. La oposición ni siquiera ha sido capaz de plantear este tema, ni la pregunta de bajo qué aspecto es necesario para su proyecto de sociedad bajarle los impuestos a este grupo que concentra, no nos olvidemos, de los países medidos con la metodología más avanzada respecto al análisis de los datos de servicios de impuestos que funcionan, que no son todos en el mundo, ¿ya? Bajo esa metodología, Chile es ostensiblemente y ostentosamente el país más desigual del mundo en la comparación 1% más rico, 99% restante. Ahora, déjame decirte una cosa, porque se lo pregunté ayer a Felipe Larraín, no de la misma forma como lo estás planteando tú, pero más o menos a ver cuál es la lógica de hacer esto. Y la lógica, vuelvo a insistir, es una visión ideológica de cómo funciona la economía. Y lo contesta muy abiertamente y muy francamente. Y te dice, yo le rebajo los impuestos a las grandes corporaciones y lo que produzco es una mayor inversión, porque esa plata extra que ellos tienen no se la llevan en utilidad para afuera, no se cambian el auto, no se van a viajar con su familia por Francia, sino la reinvierten y tienen posibilidades de abrir nuevas áreas de negocio, generar nuevas joint ventures. En pocas palabras, crece la economía sobre la base de esa posibilidad. Claro, pero lo que pasa, ahí hay un punto clave, ¿eh? Y tomando lo que dice Fernando, a ver, yo discrepo de Alberto en el tema de que Chile es el país más desigual del mundo. De hecho, el último informe del PNUD demostró que la desigualdad ha ido disminuyendo. Anda a ver los datos de Piketty. De hecho, pero Piketty ha sido refutado. Piketty ha sido refutado por McCloskey, ha sido refutado por Sally Martin. Ha sido refutado brutalmente. Refutado una palabra. No, ha sido refutado. Criticado. Pero ha sido refutado los datos. Y aparte hay que ver el último estudio que hizo Claudio Zapelli de la Católica, donde él muestra también, aparte de análisis en cohortes, que la desigualdad ha disminuido, efectivamente, en los datos. Entonces hay que tener ojo con y puedes ver datos que revelan que la desigualdad en Chile ha aumentado, depende de cómo lo midas. El PNUD lo reconoce, disminuyó la desigualdad. Y de hecho el PNUD dice al final, bueno, sí, disminuyó en términos económicos, en términos materiales, pero hay desigualdades a nivel como de reconocimiento, es decir, por ejemplo, el tema de identidad de género, pero a nivel material la desigualdad ha disminuido. Y eso lo dice el propio PNUD, o sea, hay que tener ojo con eso. Pero ¿tú quieres asignarle una ideología al PNUD? No, lo que estoy diciendo es que en el fondo los datos te demuestran que no es efectivo que Chile es el país más desigual del mundo. Tú tienes que hacer las comparaciones y ver en términos medios. Un informe que se llama La Parte del León, búsquenlo, el informe de La Parte del León, que se llama el informe de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ¿ya? Donde aplican habría que discutir en términos de magnitud, pero hay datos que te dicen que ha disminuido y otros que te dirán que no, pero en el fondo no es efectivo que es el país más desigual del mundo. A eso voy. Es el punto. Y a lo que voy yo con esto es que en el fondo la lógica ideológica, si queremos llamarlo así, del tema del crecimiento es que efectivamente tú necesitas que los países tengan crecimiento económico para poder cobrar impuestos. Un país pobre, ¿dónde sacamos impuestos? ¿A quién le cobra impuestos si el país es pobre? También ¿cómo genera? Y ahí entra un punto. Yo no estoy discutiendo que necesariamente tú vayas generando una institucionalidad que vaya facilitando que las personas que están en condiciones más desfavorables vayan mejorando su condición. Pero para mover el carro del progreso de un país, tú necesitas que haya gente invirtiendo, que haya gente teniendo empresas, que puedan fundar empresas. Y hay un tema clave acá en esto que tiene relación, por ejemplo, con el tema de la migración. Ayer estaba viendo un reportaje y salía una dominicana que llegó a Chile engañada por una red de trata de blanca, la dejaron 3 meses sin poder hacer nada, pero resulta que hoy día ya pudo armar su negocio de estética y pudo fundar ese negocio de estética. Entonces, hay un tema también importante pero casuística. Pero mira, Jorge, a mí lo que me parece complicado, yo creo que Chile es un país bastante bipolar, ¿ah? Porque un poco lo que mencionabas tú, Alberto, el tema de que tuvimos una comisión de infancia que en algún momento funcionó bien. Entonces, cada 4 años estamos empezando todo de nuevo. Es una locura ya que yo creo que si no somos capaces de entender que ese es parte de nuestro gran problema, vamos a estar permanentemente en esta situación bastante irracional. Ahora, frente a esa situación, yo creo que una de las pocas cosas que hemos logrado instalar como sociedad es que Chile es un país muy desigual. Y yo creo que hay cierta conciencia. Incluso
parte de la derecha hoy día en Chile, que hoy día son parte del gobierno, lo siguen. Lo aceptan y dicen, bueno, tenemos que enfrentar la desigualdad. Llámale económica, cultural, social, intercultural, bueno, pongámosle los adjetivos que queramos, pero tenemos una desigualdad. Si no somos capaces de mantener ese discurso como efectivamente parte de nuestras convicciones, creo que vamos a seguir retrocediendo en el tiempo. Porque vamos a un elemento que para nosotros, para Chile, en comparación con la OECD, no hablemos del país más desigual del mundo, hablemos de los países más desiguales de la OECD, que es casi lo mismo. Y vemos que Chile necesita reducir su desigualdad vía impuestos a las grandes empresas que se llevan los grandes capitales en Chile y que no reinvierten. Porque el problema en Chile es que las grandes empresas no reinvierten en Chile. Las grandes empresas se llevan sus utilidades fuera de Chile. Efectivamente, para cambiar el auto, para mejorar la calidad de vida de los controladores. Entonces, creo que ahí es súper... pero déjame plantear... es súper difícil entender por qué el gobierno de Sebastián Piñera, sin una posición ideológica, que algo habló Fernando delante, haya reducido este impuesto que creo que para todo era una solución al problema de la desigualdad. Lo que pasa es que, claro, si nosotros metemos los países de la OCDE, por ejemplo, el otro día hablaba el primer ministro de Dinamarca y él decía, nosotros somos una economía de libre mercado, con una política social fuerte, pero que no rechazamos el crecimiento. El punto acá es... Nadie rechaza el crecimiento. Por eso digo, el punto es que yo creo que muchas veces se visualiza que el crecimiento es como un problema. Yo creo que el crecimiento es... No, pero no hay ningún país, nada. nombra un país que haya dicho 40 años puro crecimiento y después igualdad. No, claro. Es imposible. Bueno, por eso digo, porque pero, además tú construyes estructuras de desigualdad y esto es una falta de conciencia sociológica que tiene la política pública en Chile. Que tú construyes entonces una estructura de desigualdad que después no lo vas a mover con nada. Con absolutamente nada. Obvio, por eso digo, pero a ver, aquí el punto es que, por ejemplo, desde los 90, la política social apuntó a revertir eso. Y eso también la política de crecimiento tiene que cambiar. ¿Cómo se financió Nokia? Nokia se financió como una apuesta de los fondos de pensiones que son propiedad social, no son propiedad ni del Estado, ni son administrados con privados, son propiedad social. Y es el fondo de inversión. Los fondos de inversiones nórdicos son los más grandes del mundo, ¿ya? El caso noruego ya es una cosa impresionante, son dueños del 3-4% de Europa, ¿ya? El caso japonés también es una cosa muy sorprendente, y donde tú ves entonces que donde esos fondos de inversión se usan para desarrollo tecnológico con decisiones públicas. Es que ese es el punto. Ayer, por ejemplo, gran parte de la entrevista, que la pueden encontrar, está en Chilevisión, perdón, en CNN, con Felipe Larraín, tenía que ver con lo siguiente. Llegamos al acuerdo de que tú necesitas generar valor agregado a los productos, no puedes seguir básicamente eternamente sacando cobre crudo y astillando árboles, en fin. No puedes seguir siendo un país rentista. Exacto, un país rentista. Que es un cambio de discurso a la derecha. Exacto, pero y él dice, sí, hay que crear valor agregado, hay que hacer. ¿Cómo se hace? Plantea. Y vuelve aquí a salir el factor ideológico extraordinariamente puro. Él dice, nosotros no vamos a inducir un determinado sector o un determinado innovación o una determinada manera de crear valor privado, valor agregado. Lo que vamos a hacer es que se acerquen los privados con sus ideas y nosotros complementamos y apoyamos. No, mira, ese tipo de cosas, yo encuentro que puede ser perfectamente válido en determinadas circunstancias, pero cuando tú necesitas cambiar una inercia a otra, tienes que inducirla. Mira, yo lo entiendo perfecto porque nosotros, por ejemplo, en la Fundación, uno de los temas que estamos abordando es el de la cuarta revolución industrial. Y hace un mes atrás, en Concepción, invitamos a un académico que es Eric Forcael, que nos explicaba un poco el tema de cómo deberíamos afrontar como país el tema de la cuarta revolución industrial. Y una de las cosas que decía él era que efectivamente había que fortalecer la inversión, en este caso estatal, en tecnología y desarrollo tecnológico de la mano de los privados, obviamente generando incentivos de diversa índole, y ahí es una discusión de cómo generar incentivos y tributarios, pero en el fondo incentivando la búsqueda de innovación. Y un tema clave que él daba, y que esto es muy interesante, decía, por ejemplo, que el porcentaje de personas que hacen doctorados en desarrollo tecnológico o afines en Chile es un 13%.
Sí. El resto son ciencias sociales, filosofía, y probablemente todos estamos metidos en ese ámbito, pero nosotros tenemos Como que un no se quiera, superávit. dices tú. Nos sobran los doctorados en sociología, en derecho, en filosofía, pero tenemos pocos doctorados en tecnología. Por lo tanto, hay un problema ahí. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué está ocurriendo? Y puede ser, y él decía, por un lado tiene que ver con cómo tú ocupas después a este doctorado en tecnología, cómo, por ejemplo, incentivamos el desarrollo de laboratorios, no solo financiados por el Estado, sino que, por ejemplo, cofinanciados por privados. ¿Lo hacemos en Chile? Es muy débil. ¿Existen los incentivos para eso? ¿Qué hace Corfo en ese caso? Él decía que Corfo tenía un rol importante, pero que no tenía que ser un rol solamente como estatizante, sino que promoviendo una conjunción público-privada, porque es de esa forma que los otros países han ido superando sus condiciones de países rentistas. Pero esa discusión no está hoy día. Pero Jorge, hoy día no está presente. Jorge, no está porque es altísimo. no está en gran medida. Esto es altísimo. No está en gran medida, Jorge. No, en otros países era mucho más alto. Jorge, Mucho más alto. no está en gran medida esa idea, porque existe una visión que se ha inculcado de que tú tienes que tener un trabajo que te dé la rentabilidad en aquello que tú te metes rápido. No, pero también hay un sesgo, yo creo que hay sesgos también. Yo creo que hay un sesgo ideológico. Una economía de pasada desde el punto de vista de los individuos. Yo creo que igual hay un sesgo ideológico, por ejemplo, en que si un científico Sí. se va a trabajar a una empresa, se le acusa de venderse al sistema o de estar propiciando. Sí, eso es un sesgo ideológico que predomina en muchos espacios. Pero estás loco. Ocurre ese sesgo. O que si tú trabajas en el ámbito privado, generando, por ejemplo, no sé, investigación sobre, ¿cómo se llama esto? Transgénico, que tú estás funcionando en esa dinámica. Ese es un sesgo que ocurre acá y también hay que reconocerlo. Yo creo que hay dos sesgos en pugna. Pero mira, una es la visión de que obviamente solo los privados tienen que generar eso y tienen que hacerlo de manera pero espontánea. mira tú, por ejemplo, cosas en las cuales uno podría tener ventajas comparativas. Sin duda en toda la parte astronómica, sin duda en toda la parte geológica. Obvio. Y sin embargo, si tú quisieras, porque eso tiene que ver, si tú quisieras inducir un camino, un canal para, por ejemplo, carreras geológicas, geología, geomorfología, climatología, todas las cosas que la Chile, tú lo podrías hacer fácilmente. ¿Por qué no lo hace? No lo hace porque la situación básicamente extractivista en la cual nosotros tenemos la minería no requiere necesariamente más de eso. Yo tengo amigos míos, yo cubrí muchos años y sigo cubriendo mucho minería, que me encanta un tema, geólogos, tipo extraordinariamente competente, que han llegado a los 60 años y empiezan a mirar con preocupación que no tienen sucesores. Porque la gente no se mete a esa carrera. ¿Y por qué no se mete a esa carrera? Porque se les ha inducido de que tú tienes que tener golpes de suerte rápidos y que tienes que tener golpes de ingresos rápidos. Es casi un país de pasada, rápido. Y por lo tanto tú te metes a ingeniería comercial soñando de que vas a entrar a un banco y que vas a meterte a la bolsa y vaya a pegarte 3 o 4 gualetazos. Y el diario te dice, además te dice que esta carrera a los 3 años estás ganando tanto. Entonces todas las cálculos son a los 3 años. A los 3 años, exacto, ¿cuánto estás ganando? Y por ejemplo, tú tienes un montón de cosas por hacer. De hecho, puedes agregar valor agregado en un montón de materiales que nosotros mismos producimos. Y de ahora la lógica del litio que está, podría haber una serie de cosas si tú le induces un poquitito. Si tú y es cierto que se repite mucho el ejemplo de Corea del Sur. En los años 60 respecto de Chile, donde teníamos prácticamente la misma situación, incluso ellos estaban bastante menos que nosotros, hasta que se produce una decisión pública. Carísima. Sí. Carísima y de largo plazo y sostenida de que los tipos inviertan en las cosas para las cuales no tenían ni una ventaja comparativa. El equivalente que Chile dijera, hoy día voy a historia. competirle a Microsoft. El equivalente. Claro. Voy a decir eso. Es que a ese punto voy. No está la visión, yo creo, en ningún lado del espectro político con respecto a eso. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, no recuerdo el año, había una empresa, que creo que era Intel, que se venía a instalar acá, pero no se le dieron las facilidades Exacto. para que se instalara. Y se fueron a instalar a Costa Rica. Sí, pues. ¿Por qué? Porque claro, no, es que la exigencia aquí, cuando habría sido mucho mejor quizá instalar a Intel acá,
quizás con algunas ventajas para la empresa, pero, generando un Jorge, capital agregado. Lo que tú estás planteando, estamos de acuerdo que el desarrollo no es intuitivo, ¿no es cierto? Y por lo tanto no nos sirve solamente crecer. Obviamente es necesario, obviamente todos queremos que el país crezca económicamente, pero no nos basta solamente crecer para tener un país desarrollado. Por eso hay que tener una estrategia. Por eso, ejemplo, más que si una tú estrategia, generas, por tenemos que ejemplo, tener un modelo de desarrollo. Nuestro modelo de desarrollo implica atraer inversión de grandes empresas, a las cuales se le da una cierta exención tributaria. Yo te aseguro que eso va a ser rechazado. ¿Por qué? Porque no, es que hay que cobrarle impuesto a la empresa porque son capital extranjero. Cuando en realidad tú podrías generar más ganancias. Entre otras cosas, Jorge, pongámonos la mano en el corazón. Entre otras cosas, porque ese modelo ya se hizo en Chile. Y se usó harto. En minería ni hablar. Se usó muchísimo. Sí, por eso digo, pero llegaron muchísimo, sacaron las cosas y te dejaron los relaves vacíos acá. Bueno, pero ahí obviamente tú tienes que ir viendo cómo es la experiencia, ir viendo lo que no debes cometer. O sea, no sé, el modelo sustitutivo de importaciones también se probó y también fue un fracaso. Obvio. ¿Te fijas? Entonces, pero el discurso de que, oye, nosotros tenemos que poco menos que producir los autos, también es un discurso que hoy día predomina. Que es muy heredero eso no de lo ha dicho nadie. Lo que la gente lo que se ha hablado es potenciar la electromovilidad, que es un tema donde Chile tiene diferenciales, potencialidades enormes. Pero es que por eso el punto es cómo no hay que ridiculizar, porque yo he estado trabajando mucho en ese tema y la verdad es que, a ver, mira, yo creo que en tu discurso a mí me parece súper preocupante, debo decirlo con claridad, respecto a una fundación con la que tú trabajas, donde tú estás siendo muy explícito, además, es decir, fundaciones como la mía, en el fondo, estamos entendiendo que la filosofía, la historia, sirve para la discusión política, pero no sirve para desarrollar los países. O sea, eso yo no dije eso. Yo lo que dije es que la presentación en que se hace notar es que nosotros carecemos de gente preparada para generar innovación en nivel tecnológico. La gente desarrollándose, sería absurdo que personas en Chile se desarrollaran para el nivel tecnológico cuando no hay un modelo para ello. O sea, no cabe ninguna duda de que es una cantidad extraordinaria que el 13% de los becados vayan a temas tecnológicos, cuando en Chile, de hecho, muchos de ellos, y es así la experiencia, vuelven a cumplir las cosas y se vuelven. O sea, tú estás diciendo que el modelo es más favorable a las ciencias sociales. Eso está diciendo. Estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo que lo ridículo de todo esto es decir que falta gente en tecnología cuando tú no tienes dónde ponerlos en Chile. Y la formación de eso es una beca para otros países que se llevan a ese investigador. Lo que se muestra es que otros países que han generado desarrollo cuando llegan las industrias de afuera a Chile con convenios que sí se aceptaron, no como el de Intel, pero otros sí, forman de enclave, donde no hay una articulación con el mundo académico, con el mundo empresarial. Una isla. Es que a eso voy de que eso debe ser repensado. Y déjame hacerte un detalle. Recordemos que cuando se compraron armas, siempre se prometió que se iba a hacer inversión, esas mismas empresas que vendieron las armas, inversión de tecnología en Chile. Ya, pero el ejemplo de la venta de armas es trucho, pues, cómo se hicieron las ventas y todo eso. Yo creo que no es un buen ejemplo de la venta de armas. Estoy diciendo que ese es el nivel donde se nos dijo esto es equivalente a esta inversión, con lo cualquiera de las compras de armas se va a hacer en Chile. Por eso digo, eso es lo que yo dije, que efectivamente acá tenemos un déficit, porque efectivamente no existe, por ejemplo, la lógica de generar convenios con universidades. Y solo decirte que durante todo el tiempo, Nambigia, el gran símbolo de esto, nos dijeron: ese no es el modelo para Chile. Tenemos que vender cobre en bruto. Es una opinión y existen muchas opiniones. Como estamos por eso. Nos tenemos que ir. Le agradecemos a Verónica Pinilla, a Alberto Mayol y a Jorge Gómez para haber estado acá en el panel de los días jueves. Gracias. Muy entretenido todo. Que estén bien. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías, mucho más. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio al más buenísimo para caminar al trabajo. Redoble de tambores, el premio va para Franco Cortés. ¿Y sabes para qué también es buenísimo él? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima.
porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Historias interesantes